Señor Torra, ¿cuáles han sido sus prioridades como presidente del Gobierno de la Generalitat desde el inicio del año 2019? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat, com vulgui. Doncs les mateixes que vaig exposar en el discurs d'investidura, posar les persones en el centre de la nostra acció política, treballar pels ciutadans de Catalunya, treballar pel seu benestar, treballar pel progrés d'aquest país i, sobretot, treballar perquè aquest país sigui més lliure. Vaya, lo de siempre, el procés. Mire, yo le voy a decir cuáles han sido las prioridades de los catalanes mientras usted ha estado en ese viaje de las mentiras del procés. Colapsos en urgencias saturados con la gripe. Centenares de personas hay ahora mismo en los pasillos de los hospitales de Cataluña. Mire, desprogramación de intervenciones quirúrgicas por falta de anestesistas, algunas de las intervenciones con meses de listas de espera. Y mire, mientras usted estaba en su viaje del procés, le han convocado una nueva huelga en el sector sanitario para finales de febrero. También le voy a hablar de otra preocupación de los catalanes, la seguridad. La seguridad en Cataluña es un gran problema. Ha aumentado un 20% los robos, un 10% robos en domicilios particulares con violencia. Estas son algunas de las noticias que se suman, por supuesto, al conflicto del taxi. Llevamos muchos días con este conflicto que está afectando gravemente a la movilidad de los catalanes, con altercados violentos y un Gobierno que evidentemente no está a la altura. Yo estoy de acuerdo en que esto debe hacerse a regulación nacional, porque ustedes, desde luego, este tipo de cosas les quedan muy grandes. Pero le hablo de las principales noticias. Los problemas fundamentales de los catalanes siguen ahí. ¿Y usted qué ha hecho? Lo de siempre. ¿Alguien se imagina al señor Torra liderando estos debates de sanidad, de movilidad, de seguridad, de educación? No, a usted se le ve donde siempre, que es con el procés. Y le digo una cosa, señor Torra, tengo una mala noticia para usted. La República no existe, señor Torra, porque mientras usted está con su procés, con su referéndum, con sus viajes y escuchando más a Puigdemont que a los catalanes, se le acumulan los problemas. Yo le digo una cosa, señor Torra, usted es muy bueno en agitar a los CDRs. Pero eso no tiene nada que ver con ser presidente. Ser presidente no es lo suyo. Acéptelo. Yo creo que usted lo sabe. Está deseando quitarse de en medio y que pongan como sea al señor Puigdemont. Pero que la República no existe lo sabe hasta Puigdemont, que se dedica a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Y lo sabe hasta el conseller, que pide por favor devolver la competencia de los taxis a Madrid porque no sabe qué hacer con ella. Acepten la realidad. Acepten la realidad.